Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Bonita Radio, en Red Global por Internet y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy contento, ya voy por la segunda taza. Quiere decir que esto que viene por ahí es candente, fuerte. Fuerte y despierto. Pues sí, es definitivamente fuerte porque es un tema que nos parece no solamente relevante, sino urgente, porque trata precisamente de procesos de democratización, de apertura de espacios. Y le vamos a dedicar el programa de hoy a la radio digital. Sí, democratización, radio digital y apertura de espacios. Y con nosotros tenemos a una persona que es clave en esta discusión, ya que es una persona que ha estado desde el comienzo en la fundación y desarrollo de una de las radios digitales, ¿por qué no decirlo así?, principales de Puerto Rico, y esa es Bonita Radio. Y con nosotros tenemos a el profesor de la Universidad, en el Departamento de Educación de la Universidad de Sagrado Corazón, además de profesor en la Escuela Especializada de Radio y Televisión, doctor Juan José Osuna. Tenemos con nosotros a Salvador Méndez Resto. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación y nada, yo estoy aquí muy contento porque en mi programa favorito, de esta emisora, estoy yo como invitado, así que estoy muy contento. Pues muy bien, eso está bueno, estamos empezando bien. No, pero Salvador, tal vez ya que tienes esta experiencia, ¿no?, desde la fundación de Bonita Radio y eres conocedor precisamente de ambas experiencias en la radio, tanto en la digital como en la tradicional, por llamarle así. ¿Por qué la radio digital? Tal vez comencemos por ahí. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué de diferente trae? ¿Por qué tomar la decisión de comenzar una radio digital? Bueno, en un principio, cuando Carmen Enia Acevedo, periodista que fundó esta emisora, se acerca a mí, ella me pide hacer una radio tradicional. Entiéndase por esto, una transmisión AM o FM. En ese sentido, cuando llega donde mí, yo le digo, bueno, tienes 4 millones para poder hacer una emisora como esta, porque en ese momento estaban vendiendo una emisora de low power en Bayamón, una emisora de poca difusión en el área de Bayamón, que era la Radio Luz, la emisora de Don Cholito, la emisora que perteneció a Don Tommy Muñiz, y donde Don José Miguel Agrelot hacía un programa que pues obtuvo un reconocimiento en el premio Guinness. ¿Se acuerdan de ese programa? Su Alegre Despertar. Su Alegre Despertar, exactamente. Sí. Así que en ese momento estaban vendiendo esa emisora y eran 4 millones lo que estaban ofreciendo por una emisora era low power, ¿verdad? Que se escuchaba solamente en Bayamón y algunos pueblos limítrofes. Y ella entiende que es imposible, o sea que ahí hablamos del acceso, ¿verdad?, que tienen diferentes sectores en este país de poder tener un espacio radial a través de las ondas hertzianas. Yo le digo a ella que es casi imposible tener ese espacio y que ya las emisoras de por sí tienen una línea editorial particular, y lo que ella está proponiendo, que es una radio no estridente, es una radio no sexista, no xenofóbica, una radio de inclusión, que represente y tenga voces de diferentes sectores de la población, es imposible, ¿no? Por no decir que realmente no les interesa a mucha gente en la radio tradicional hacer esto.
Ahí yo estoy analizando lo que es el formato de Ustream, porque llega Radio Huelga, quienes son los primeros en hacer la radio por internet, ¿verdad?, digital en Puerto Rico. Ellos empiezan con su proyecto de radio a raíz de la huelga que todos conocemos. Yo estoy analizando lo que ellos están haciendo, soy consumidor de su emisora y estoy maravillado con lo que están haciendo estos jóvenes que están, ¿verdad?, hablando desde ese ámbito, ¿verdad?, de internet. Cuando veo esto, digo, bueno, yo creo que aquí hay una posibilidad y empiezo a ver la plataforma de Ustream y empiezo a analizar lo que son los diferentes expresiones de diferentes personas. Hay gente que, por ejemplo, tenía algo tan sencillo como una boda, otra gente transmite graduaciones, ¿no? Era algo muy personal. Y yo decía, si esto se le da estructura y forma y se trabaja desde un modelo de programación radial, podríamos tener una emisora radial a través del internet que además le sumaríamos a eso una convergencia mediática que permite el internet, porque la radio AM y FM pues se limita a un lenguaje únicamente sonoro, debido a que pues no tiene otro referente. En este sentido, ya en la internet pues podemos integrar la imagen, o sea, el vídeo, podemos integrar el diseño gráfico, la fotografía, podemos integrar el texto, o sea que ya hay una apertura a otros lenguajes que pueden hacer accesible la información de diferentes maneras. Miguel. Sí, ahora, muchas de las emisoras tradicionales de radio pues tienen plataformas de internet también y entiendo que puede uno también en ocasiones pues tener acceso a programas y demás, y eso es algo que lleva un tiempo, ¿no? Los anuncios de que estamos también en internet para las personas que nos escuchan desde tal o cual país, bla, 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 y toda esta historia. Y aún así, uno ha visto que la tendencia, digamos, en la radio tradicional, con esa apertura y demás, pues ha tenido poco impacto en los contenidos mismos. O sea, las limitaciones temáticas o los prejuicios ya enquistados en expresiones que se hacen, en los formatos, en la celebración de la violencia o de la confrontación pues sin bases de información clara, sin opiniones, digamos, sobrias o reflexivas a una multiplicidad de puntos de vista. Vemos que eso sigue igual allá en una dirección lamentable, debo decir. Te pregunto, después de 3 años, entiendo, ¿no? O 2 años, ¿cuánto llevamos en el proyecto? 3 años ya, ¿no? 3 años, sí. 3 años. Después que llevamos 3 años, ¿cómo tú podrías, o sea, ¿cómo evaluamos, digamos, el resultado de este experimento? Y me refiero particularmente en cuanto a los contenidos, pero puede haber muchísimas otras cosas que me gustaría escuchar de tu opinión como gestor, productor del proyecto. O sea, ¿cuánto de este medio y de las posibilidades que tiene, de los marcos jurídicos y demás de transmisión que los regulan, permite radicalizar, digamos, los contenidos o encontrar audiencias donde uno pensaba que no estaban? La radio tradicional, la radio AM y FM transmitida por internet no deja de ser una radio tradicional. Lo único que cambia es la forma de transmisión. Aquí se hace un streaming, allá se hace una transmisión AM y FM. Pero lamentablemente en Puerto Rico existe una radiofórmula que es una programación ya establecida, que sí hay una influencia muy grande de los partidos políticos, ¿verdad? En la línea editorial de las emisoras sabemos que en Puerto Rico prácticamente hay 2 visiones del país. Si uno no viviera en Puerto Rico y escuchara la radio de Puerto Rico, entendería que Puerto Rico tiene solamente 2 formas de entender el país, desde la posición del PNP y la posición del Partido Popular. No hay otras voces hablando. También hay unos intereses económicos, ya sea de los clientes, ¿verdad?, que tienen la emisora de radio, que son comercios, empresas que se auspician y que tampoco pues les conviene que cierto tipo de temas se toque, ¿no? Porque no les conviene, porque representan precisamente, son símbolos de opresión en muchas ocasiones. Así que esa radio fórmula que se lleva al internet desde la radio tradicional, pues no propone ningún tipo de cambio, porque ya hay una estructura, ya hay una fórmula, ya hay una forma de pensar la radio en Puerto Rico, que ese es mi mayor problema como profesor de comunicaciones en la Universidad de Sagrado Corazón. Yo intento trabajar con una radio que tiene una fórmula y que ya se plantea de una manera y que no se quiere salir de ahí, y entonces tengo una academia que a veces, no siempre, reflexiona
sobre lo que se está haciendo y entonces intenta modificarlo desde la academia, pero sin tener una respuesta de la industria o de los profesionales, y los profesionales tampoco quieren escuchar lo que se hace en la academia. Así que es una fórmula de la cual es muy difícil salir realmente. Aunque sí existen unos espacios para grupos, por ejemplo, como la comunidad LGBT, el programa Saliendo del Closet, que lleva ya muchísimos años en la radio AM, es una realidad de que es solamente un solo programa que se transmite, ¿verdad?, visibilizando lo que es la realidad de una comunidad, pero fuera de ahí los temas no se tocan si no es desde el ámbito de la visión de un partido político o del otro. Incluso en estos últimos años hemos visto que ya los paneles, los programas de foro radial no integran la visión independentista. O sea, ya solamente tenemos a una persona que representa la visión estadolibrista y otros la de estadidad, ¿no? Realmente, pues, el país no se piensa desde un ateo, por ejemplo, no se piensa desde un homosexual, no se piensa desde una mujer que es ama de casa. O sea, esa gente no tiene oportunidad de opinar y de presentar su realidad a través del medio, porque hay una fórmula, ¿no? Y ellos entienden que el público está buscando eso y perfecto, pero hay otra gente que no se siente representada con ese tipo de radio y entonces acude a la radio por internet. Y los espacios que provee, ¿verdad?, las emisoras que están disponibles en iTunes o que están disponibles en Tuning Radio, ¿verdad?, que son otras plataformas. ¿Y por qué entonces no ofrecerle nosotros desde Bonita Radio, desde Radio Huelga, ese espacio para que haya una discusión desde otro punto de vista y que hayan otras voces también hablando del país y de su realidad? Escuchándote, pienso también en las generaciones. Los programas que son famosos en AM, por ejemplo, que sí incluyen, digamos, esa tercera voz, por llamarle así, independentista, casi siempre son de figuras clásicas, por llamarle así, bastante, por llamarle también de esta forma, alejadas de los nuevos discursos, nuevas críticas. Son figuras bastante conservadoras cuando uno las viene a escuchar, cuando tocan temas que tienen que ver más con precisamente derechos de las, por llamarle así, minorías y con otras perspectivas. Uno ve que los jóvenes, digamos, no están muy presentes en la radio, se pueden contar con las manos. Y este tipo de programación me parece que Bonita también ha traído, cómo otras generaciones, digamos, han participado en esta radio. Vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Salvador Méndez Resto de Bonita Radio. Salvador, hay una pregunta en el aire, un poco hablando de las generaciones, el papel de los jóvenes, por llamarle, porque sí, de los jóvenes y de otras generaciones que no están representadas o están muy mal representadas en la radio tradicional. ¿Tú podrías abundar sobre hablando eso? de los preadolescentes, por ejemplo, que no tienen voz en ningún sector, ¿verdad?, y en ningún medio de comunicación, ellos hablan cuando las gallinas, ¿verdad?, eso es lo que dicen, ¿verdad?, sí, que los niños hablan cuando las gallinas... Pues nosotros, pensando en eso precisamente, le dimos la oportunidad a un grupo de jóvenes de Loíza que eran parte del taller Salud. Y ellos estaban hablando acá en la emisora sobre sexualidad y hablaban temas como la masturbación, como el aborto, o sea, temas de densos, ¿no?, tabúes. Y tenían con ellos a una excelente trabajadora social que dirigía con ellos el programa y hablaban desde la juventud. Y hablaban de la sexualidad, ¿no?, y la diversidad que puede existir en la sexualidad. Participaban varones y muchachas en el programa, y era una voz que se estaba dando a esta generación que no tiene ninguna presencia mediática de ningún tipo.
Otro programa fue What the Fan, ¿verdad? Partiendo de la frase que ellos a veces utilizan, ¿verdad? Con la otra palabra F. Pues What the Fan fue un programa que tuvo 3 temporadas con 3 generaciones diferentes de adolescentes. Y fue un programa de cultura pop, ¿no? Juegos de video. De hecho, ellos transmitieron desde la emisora las elecciones pasadas. Y ellos hicieron un análisis desde el punto de vista, y yo estaba tan orgulloso por la forma en que ellos estaban hablando sobre el proceso. Yo me enteré de todo lo que ocurrió porque los escuché a ellos. Ellos tenían el conteo, ellos estaban hablando de cómo iban los candidatos. Y fue un programa que se habló, ¿verdad?, de la perspectiva de ellos y la preocupación que tenían ellos ante lo que estaban viendo desde la esfera política, ¿no? Así que son espacios. Ahora estamos gestando otro programa nuevo. Pronto ya van a saber de ese, que también integra a ese grupo de jóvenes. Ya entrando un poquito más en jóvenes más adultos, tuvimos Charlatanería, que fue un programa que se transmitió aquí con Alvin Couto. Teníamos el gran Alvin, seguro. Sí, teníamos a Jalil Serrano, sí. Y teníamos bueno, se me olvidó el nombre de otro joven, Katia Pavón, que es la compañera de Jalil, y había otro joven que se me olvidó el nombre. Ellos analizaban la situación del país y desde la altanería, ¿no? Desde la estridencia, desde el margen, ¿verdad? Y con todo el propósito. Ellos, por ejemplo, cuando ocurrió la situación de la Universidad de Puerto Rico, ellos me informaron que iban a hablar sobre el trasero. Cuando ocurrió la situación de la joven que se desnudó en el performance, ellos quisieron hablar del cuerpo y empezaron hablando del trasero, y luego hablaron de las diferentes partes del cuerpo y sus diferentes usos. Todo con el propósito de presentar la hipocresía social que existe en Puerto Rico ante lo que es la sexualidad y el uso del cuerpo humano, ¿no? Los dobles estándares. O sea, era un programa genial. También aquí estuvo Amado Martínez, quien también junto a este dramaturgo Jorge González tenía un espacio que se llamó No Somos Tus Amigos, donde también desde el ateísmo, ¿verdad?, y desde la literatura se hablaba y se comentaba del país, ¿no? Así que son espacios, ¿verdad?, para otras voces que pues tienen una opinión distinta, que ven el país de una forma diferente, y pues se les dio ese espacio para que pudieran, ¿verdad?, expresarse, comunicarse, y tenía una gran audiencia ambos programas. Miguel. Sí, te pregunto un poco, y obviamente en tu respuesta a cómo incorporar otras demografías, otros segmentos generacionales dentro de la radio, pues has enfatizado la programación, que nos parece pues extraordinario, dándonos un poco de historia de qué ha pasado en Bonita en todos estos años. Pero me gustaría que nos pudieras, si tienes información que puedas compartir con la audiencia, ¿qué podemos decir de la demografía que escucha Bonita Radio? O sea, ¿tenemos alguna información sobre cómo se escucha Bonita Radio? O sea, ¿qué patrones observan ustedes? Porque una de las características pues de estos programas es que no solo es que hay que sentarse a cierta hora a escucharlo, o sea, tú puedes también bajarlos cuando mejor te convenga y escucharlos fuera del ciclo, del itinerario de programación para el que está pautado. O sea, y te pregunto, ¿cómo es esa demografía? ¿Quién escucha a Bonita Radio? O sea, ¿cómo esos cambios en programaciones se refleja en nuestra audiencia? Sí. Principalmente nos escuchan mujeres de los 30 años en adelante. Es la demografía nuestra. Y hay un público de Colombia enorme, no sabemos por qué. Argentina, obviamente Nueva York. Cuando llegan los lugares, los países, nos quedamos sorprendidos de la gente que en algún momento dado ha accedido a la página de Bonita Radio y ha escuchado algunos de los programas. Pero nos sorprende muchísimo que Colombia y Argentina nos están escuchando y es constante. ¿Por qué razón? ¿Será que habrá alguna comunidad de puertorriqueños en esa zona? ¿O será que están escuchando la radio por internet? Pero usualmente tenemos mucha gente de esos países escuchándonos, y en Puerto Rico principalmente son mujeres. Son mujeres profesionales de 30 años en adelante. Salvador, y en esa misma línea de la trayectoria de Bonita, han sido 3 años. ¿Cómo tú has visto ese desarrollo? ¿Cuáles han sido los cambios? La programación, y cómo tú ves los próximos años por ahí.
Yo creo que Bonita Radio, de radio, lo que tiene es el nombre. Yo creo que esto es un multimedio. Hay una convergencia mediática entre texto, entre imagen, entre sonido, que hace este medio uno de acceso de múltiples plataformas, porque incluso se escucha a través de Ustream, a través de YouTube, a través de iTunes, a través de iVoox. En la página también hay acceso a podcasts, a videos, o sea que realmente es un multimedio que le permite al público acceder a la información de diferentes estímulos sensoriales. Así que sí, comenzamos trabajando desde la concepción de la radio, ¿verdad? Pensando en la radio y nuestros formatos de programas y nuestra estructura es una estructura de radio generalista. Pero la realidad es que estamos moviéndonos dentro de un ámbito mucho más amplio en el cual tengo que ser bien honesto, tanto Carmen como Marcel, como María y como yo, estamos aprendiendo todos los días a trabajar con y entendiendo lo que estamos haciendo porque realmente es algo que es nuevo para nosotros. Yo que soy profesor en la universidad y que he trabajado en la radio pública en Puerto Rico, tengo que admitir que a veces no entiendo lo que estamos trabajando, ¿verdad? El alcance que tiene, la forma en que tenemos que manejar los temas y presentarlos en la página de internet. Si usted entra a bonitasradio.net, va a ver que allí hay una imagen, allí hay un título, allí hay una noticia corta que da pie para provocar al público a escuchar el programa completo en Ustream o en YouTube. Entonces, la realidad es que estamos trabajando con un medio que nosotros no podemos entender, pero que es precisamente lo que a mí me fascina de él. Las posibilidades que son tan amplias y que todos los días veo una nueva manera de entenderlo partiendo de un paradigma nuevo. Bueno, y la verdad es que esto es nuevo para todo el mundo. Sí, incluyéndonos. Seguro. Y no solamente Bonita, yo creo que las grandes radios de internet y las plataformas de noticias, los periódicos como el Huffington Post, que crearon un palo, pero ellos también están aprendiendo, aunque han sido un éxito brutal. Entonces, esto es nuevo para todo el mundo. Y es parte de lo fascinante de todo esto. Otra cosa, y en esa misma línea, nosotros cuando presentamos o introducimos el programa, siempre hablamos de que estamos en red translocal. Y yo creo que eso es otra cosa que me parece a mí increíble de esto. O sea, Miguel está en Australia y abre todas unas posibilidades de, por llamarle así, de esferas públicas que van mucho más allá del territorio. Hay unos cambios no solamente de tiempo, como bien mencionó Miguel, que se pueden escuchar los programas a la hora que sea, a su conveniencia, sino también de espacio. O sea, sí me parece increíble que toda la semana Miguel está presente, no solamente a través de las redes sociales y otras publicaciones como periódicos y 80 grados, que él está bien presente ahí también, sino también en las radios o en esto que tú bien llamas que es multimedia. Hay otras que, o sea, en esa misma línea, yo creo que, ¿qué tú crees de esto? Yo creo que las posibilidades de abrir ese tipo de debate y de programación con la diáspora y con otro tipo de especialidad es impresionante en este medio. Aquí lo hemos hecho. Aquí tenemos un programa que es los miércoles alternos a las 7 de la noche, se llama De Aquí para Allá. Y es un programa precisamente de la diáspora. Yo le digo a Carmen, me molesta leer en Facebook la gente que dice que los puertorriqueños que no están viviendo en el país no deben opinar porque se fueron del país. Y yo creo que es totalmente, o sea, no debemos pensar de esa manera. Por ejemplo, Miguel es uno de ellos, ¿no? Que yo lo leo bastante en Facebook y he visto como a veces, ¿verdad? Hay personas que le han refutado y yo digo, me parece que ellos tienen tanta importancia, ¿verdad? A la hora de hablar sobre el país como los que estamos aquí, porque ellos tienen una visión diferente desde allá, desde otra realidad y pueden hacer una aportación y a lo mejor sacarnos un poco de ese pensamiento insular. Y entonces surge este programa que se llama De Aquí para Allá, miércoles alternos a las 7 de la noche, donde precisamente los puertorriqueños que están ubicados en diferentes lugares hablan, ¿no?, de su situación, cuentan sus historias, que son historias nuestras, pero que ocurren a lo mejor en Sydney, ocurren en Nueva York, ocurren en Seattle, y entonces están hablando y analizando el país desde ese otro ámbito, ¿no? Aquí, por ejemplo, tuvimos Sexo con todas las letras, que es uno de los programas que pues culminó su temporada. Yo quisiera que volviera. Se hacía desde Alemania.
¿no? Desde Alemania. Sí, Celia Romano hacía ese programa desde Alemania. Era un programa donde se hablaba de la sexualidad y yo tengo que ser honesto, a mí me volaba la cabeza desde donde ella hablaba, porque nosotros somos muy conservadores y muy hipócritas en términos de la sexualidad en Puerto Rico. Y ella hablaba abiertamente con expertos profesionales en el campo sobre cómo asumir la sexualidad y cómo romper los tabúes en todos los aspectos que ustedes no se pueden imaginar. De igual forma tenemos Repicando, que es un programa de bomba, música de bomba. O sea, para mí era importante que la emisora nuestra tuviese nuestra música, ¿no? Y la bomba obviamente es ese ejemplo perfecto de lo que somos los puertorriqueños, ¿verdad? Somos movimiento y somos sabor. La bomba sale del movimiento, ¿verdad? Del que baila. Y pues gracias a Dinora Marzán tenemos el programa de Repicando, que se hace en Seattle. Repicando se hace en Seattle y llega a Puerto eso. Rico. O sea, ellos lo envían a Puerto Rico, y desde allá, que ellos están enseñando bomba a la gente que vive allá en Seattle, ellos están haciendo este programa que también pues difunde no solamente la música bomba, sino también todas sus variantes, ¿verdad? Y todas sus fusiones. Miguel. Sí, no, yo obviamente esto es fascinante porque se borra la figura del corresponsal, esa designación que te coloca inmediatamente afuera. O sea, yo no me siento, y escuchando a los compañeros que están en todas estas otras ciudades, uno no se siente como la voz invitada o que le tienen que dar permiso para entrar o el otro, sino que uno se siente que uno es parte de un mismo espacio, una misma comunidad de conversación. Y eso pues cambia las reglas de juego, definitivamente, porque aunque no esté uno aquí hablando todo el tiempo de las experiencias de la ciudad donde uno está, o de lo que me pasó ayer, o del día y demás, esos espacios sí están con uno y de alguna manera percolan en la voz. Y pues sé que es un tópico, pero en el país, isla, geografía, pero más que nada isla homofílica, ¿no? Donde nos reunimos todos a hablar desde unos mismos puntos de vista y opiniones y cada vez más incestuosa esa conversación, pues sí ayuda el autoimponernos miradas externas. No porque uno esté afuera, uno se convierte en ese otro distante y reflexivo, ¿no? Pero las distancias definitivamente entran en la manera como uno piensa de formas que ni uno mismo tiene control. Y eso puede pasar estando adentro o estando afuera, da igual. Pero nada, tenía una pregunta más concreta. En términos del control editorial que pueden ejercer ustedes desde Bonita Radio. O sea, uno se queja de que muchos medios se han convertido pues en carnavales de estridencia, una estridencia que yo no necesariamente objeto en sí como efecto, pero sí objeto el que no esté al servicio de algo claro, el que haya una cierta ambigüedad de cuáles son las agendas que esas estridencias o esos gritos, o sea, qué es lo que persiguen, en otras palabras. Ustedes tienen una política editorial y se ha ido infiriendo en las cosas que nos dice, que es bastante abierta, es inclusiva. ¿Cuánto riesgo tú crees que pudiera ponerse aquí en entredicho o pudiera surgir de que Bonita Radio en un desarrollo futuro entre, digamos, más a competir de tú a tú con los espacios comerciales, que son posibilidades que siempre existen, sobre todo cuando son medios exitosos? Y te lo digo porque puede haber una razón que tú mismo la esbozaste ahorita, detrás del conservadurismo o de las fórmulas de la radio comercial, que son pues las redes de auspicio. Ahora mismo ustedes tienen una libertad editorial y una prudencia editorial que es extraordinaria lo que crea. Ahora, ¿cuánto de eso uno pierde cuando entra entonces ya en la negociación comercial con auspiciadores y demás? Te pregunto. Nosotros precisamente hemos tenido que tomar decisiones importantes, ¿verdad?, con relación a esto, debido a que hemos preferido sacrificar a lo mejor la ganancia económica antes de sacrificar la línea editorial y la libertad, ¿verdad?, que tienen nuestros programas, especialmente un programa como este, ¿no?, como Puerto Crítico, como Retorcidos, por ejemplo, que también es un programa que entendemos que necesita una voz propia. En ese sentido, pues sí, estamos clarísimos de que en Puerto Rico es muy conservador en ese aspecto, pero estamos en la Internet. Estamos en el mundo global, así que no necesariamente tenemos que contar con los auspiciadores que están en Puerto Rico. O sea, es posible que nosotros también encontremos en otros países compañías que estén interesadas en poder divulgar, ¿verdad?, una información como lo hacemos nosotros. En ese sentido, ¿verdad?, pues creemos que
el medio y su exposición a nivel mundial pudiera ayudarnos a un poco, ¿verdad?, defender esa línea editorial. Y de lo contrario, pues entonces tendríamos que tomar las decisiones que hemos tomado hasta ahora. O sea, hemos tomado decisiones importantes con relación a esto, hemos dicho que no y hemos sacrificado, ¿verdad? Porque para nosotros es importante que exista una voz que no encuentre espacio en la radio tradicional. Es muy importante debido a lo que nosotros mismos vivimos en el proceso de creación, al enterarnos que no podemos tener acceso a una emisora terrestre por lo costoso que es, por ejemplo, y la falta que existe de espacios en Puerto Rico, porque es uno de los países en el mundo con mayores emisoras de radio, ¿no? Irónicamente, y yo que vengo de una universidad donde estudié, la Universidad de Puerto Rico, y de trabajo en la Universidad de Sagrado Corazón, tengo que decir que la radio, a pesar de tener tanta presencia en Puerto Rico, son 120 y pico emisoras de radio en el país, las clases que se dan en la Universidad de Producción de Radio no pasan de una mano. O sea, de los dedos de una mano. O sea, son 2 clases, es una clase. No hay una reflexión sobre lo que es el medio y en ese sentido, pues estamos bien claros de que hay una fórmula, como dije al principio, hay una manera de pensar que yo le llamo un poco anticuada. Hay unos egosaurios también, ¿verdad? De personas que trabajan dentro de... Me gusta ese término, egosaurios. Sí, que no quieren cambios, que no entienden la importancia de que la radio sea la representación de un pueblo. Algo que para mí es importantísimo que pase en Bonita Radio pronto es que empecemos a crear ficción. Yo creo que es importante trabajar el radiodrama, el radioarte, el radioteatro, porque a través de la ficción yo creo que un país también puede reflexionar, porque se ve a través de ese espejo que es la ficción. En Puerto Rico, en la televisión, en el cine, en la radio, se produce de muy poca ficción, demasiada poca. Y yo creo que es importante que empecemos también a producir ficción para poder vernos reflejados a través de ese espejo y empezar a reflexionar. No para dar soluciones, porque yo no creo que la radio da soluciones. La radio presenta problemas o presenta situaciones y ya entonces el público empieza a verse reflejado y empieza a tomar posiciones, empieza a discutir, a cuestionar. Así que yo creo que un paso que Bonita Radio debe tomar en el futuro es la producción de ficción en ciertos espacios radiales. Buenísimo. Y también pienso... Qué interesante, sí. Como volver a la vieja radio, ¿no? Pero exactamente. Una mirada contemporánea. Con esto vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de democratización, radio digital y espacios, la formación de nuevos espacios. Y estamos con Salvador Méndez Resto, quien ha estado en el desarrollo y en la fundación y desarrollo de Bonita Radio, donde estamos, que es una de las radios principales en el mundo digital. Y hablando de eso, una de las radios principales, 2 cosas. Una, que estabas hablando y me pareció sumamente interesante, esto de la ficción y nuevas formas de crear en la radio, que no son necesariamente nuevas, como bien dijo Miguel, sino es casi retomar algo que se hacía en la radio antes de la llegada de la televisión y transformarla, revolucionarla con otras perspectivas. También pienso que me parecen maravillosos los que están bien hechos, los documentales radiales. Y cómo se puede hacer a través de investigaciones profundas, uno pudiera hacer un documental de radio que resultaría maravilloso. Aparte de los que han habido, los poquísimos que han habido en Radio Universidad, yo no he escuchado muchos documentales en la radio en Puerto Rico y eso sería algo bien interesante. Pero
también te quería preguntar sobre estos procesos de formación. Pensaba también en lo que es los libros audio, ¿no? Sí. Porque me llamaste la atención con esto de la ficción, como también aquí el mercado del libro que se escucha, digamos, no parece que ha proliferado mucho, pero la radio también puede presentar este tipo de espacio, porque como bien indica, no es un espacio simplemente radial, sino multimedios. Ok, entonces en ese proceso, volviendo a la pregunta de Miguel, porque me parece que sí es importante, ¿han pensado o tienen o han tenido que desarrollar una línea editorial desde una perspectiva más allá de la inclusión, que se han visto o digamos piensan tenerlo, una visión editorial de una manera mucho más formal? Es obligatorio hacerlo en algún momento dado, ¿verdad? Conforme vamos aprendiendo en el camino, nos damos cuenta que sí, en ciertos momentos hay que tomar posturas. Y yo creo que en este país, ¿verdad? Cuando tú me hablas de una línea editorial, yo prefiero de llamarlo asumir unas posturas firmes. Y yo creo que en este país, ¿verdad? Pues vivimos en un concurso de simpatía constante, donde muchas veces queremos agradar, ¿verdad? Y hay momentos en que tenemos que aprender a asumir esas posturas. Sí, en Bonita Radio hemos tenido que en momentos dados pues asumir una línea editorial cuando entendemos que hay un mensaje que puede degradar a un ser humano. Eso está prohibido en la emisora. Y también hemos tenido que hablar con ciertos productores de proyectos que ya no están para informarles la importancia de documentarse a la hora de hablar. Porque para hacer la radio que se hace en la AM/FM, pues vamos a esa radio. O sea, aquí es importante que siempre estemos documentados, que sepamos de lo que estamos hablando, porque esa es la responsabilidad y la exigencia que tienen nuestros oyentes. Esas mujeres profesionales que sintonizan la emisora o que la bajan cuando quieren, están aquí porque han encontrado un oasis, ¿no? Y esa búsqueda de información, esa investigación previa al tema, entendemos que es importante. Además, aquí nuestra línea editorial va más bien hacia la pregunta que no se hace en los otros medios de comunicación. O sea, ¿qué no se ha preguntado aún en Puerto Rico? Pues eso es lo que vamos a preguntar nosotros y eso es de lo que vamos a estar hablando. Porque entendemos que hay un concurso de simpatía muchas veces y hay unos acuerdos, hay unas amistades que van más allá de lo que es la profesión del periodismo, en este caso, del ejercicio de la profesión, ¿no? Así que, pues, la pregunta que no se hace aquí es importante siempre tenerla presente. Miguel. Sí, ya un poco metiéndonos en aguas profundas, calentando motores. Quédeme suave. No, pero mira, el tema de las libertades y los derechos ciudadanos que muchas veces damos por sentado en Puerto Rico, y eso lo está diciendo mucha gente, no solo personas que vienen pues del marco del derecho, juristas y demás. Hay una erosión de libertades y no solo es un problema puertorriqueño, es un problema global que tiene que ver con la entronización del neoliberalismo como doctrina, ideología, metodología, norte de gobierno, bla, bla, bla. Y las libertades parecerían estar en crisis, particularmente el área de la libertad de expresión. Hay un caso muy prominente de este último mes, el profesor Salaito, creo que es el nombre de él, donde pues unas expresiones que hizo desde las redes sociales, siendo él un académico, unas expresiones llenas de pasión y de indignación con respecto pues a la incursión de Israel en Gaza. Le trajo que a las pocas semanas, porque unos donantes de la universidad ha trascendido, y unos profesores colegas de él que fungieron como gatilleros de esa causa, decidieron que eran expresiones antipáticas y un contrato para el cual él había, una plaza, más que contrato, con un tenure track ya planificado, para el cual él había renunciado a su anterior trabajo, donde sí tenía ya un tenure track corriendo, ya estaba enseñando en esta universidad, le cancelan 2 semanas antes de empezar el curso, pues sencillamente sin ninguna explicación, y luego se ha sabido que fue precisamente por esas opiniones. O sea, cuando en la academia no se puede tener libertad de expresión, cuando en el espacio donde, y ni siquiera por
expresiones hechas en el salón de clases o en sus textos, sino en sus redes sociales a las cuales tiene derecho y que muestran, ¿verdad?, cuán imbricados están todos nuestros ámbitos de expresión ahora mismo. O sea, cuán difícil, para bien o para mal, son las distinciones entre lo dijo en este sitio versus en este otro lugar y cuánto se puede usar lo que dijo en un lugar para atentar contra su estabilidad o su bienestar en otro lugar. Todo eso es problemático. Ahora, ustedes de alguna manera, siendo un medio que opera pues de cierta autonomía, por no decir mucha autonomía, y con una línea editorial muy abierta, ¿qué puede hacer, digamos, la radio en internet o la radio digital para contrarrestar esa percibida o muy real erosión de la libertad de expresión? Y lo digo con toda la intención de poner también en entredicho los esfuerzos velados por silenciar voces estridentes, o sea, los mandatos estos al respeto, que suenan muy bien y muy respetuosos en principio, hasta que uno empieza a ver que ciertos decoros, ciertas imposiciones de respeto, más que velar por la dignidad de los interlocutores, lo que está haciendo es poniendo una mordaza de manera fina y casi que con una especie de presión social. Ustedes en ese sentido pues son un lugar abierto, o sea, ¿qué aportaciones hace como medio la radio digital para contrarrestar esa erosión de la libertad de expresión? Yo creo que el título del programa de hoy habla un poco sobre eso, la democratización. O sea, yo creo que en parte ha sido el espacio, porque somos Bonita Radio nosotros, pero si usted busca en Ustream, usted busca en Livestream, usted busca en cualquier otra plataforma, va a ver a cualquier persona hablando, ¿no?, del tema que le interesa. Hay gente que expone su música diariamente, hay DJs jóvenes que utilizan esta plataforma para exponer su música, hay foros de discusión de grupos religiosos, hay foros de discusión de grupos que en las universidades, por ejemplo, se hace. O sea que realmente el medio de la Internet ha permitido democratizar los discursos, no solamente a través del streaming, como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, también a través de las redes sociales, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, el acceso, la facilidad, ¿verdad?, que no es tan costoso como sería una emisora tradicional, y el acceso que todos tenemos al medio, porque si no es a través de Bonita Radio, pues tú puedes crear tu medio a través de un canal en YouTube. Si la Vampi, por ejemplo, que es un personaje en Puerto Rico que existe, de una mujer que se para frente a la cámara y baila, ¿no? Ella pone una canción y ella baila frente a la cámara. Si ella tiene un acceso y ella baila como le gusta y se mueve como le gusta y se viste como le gusta, y es algo que para mucha gente puede ser banal, pero para ella es importante y mucha gente lo disfruta, si tiene ya su espacio y tiene su audiencia, porque la tiene, son muchísimos los views que tiene, pues entonces cualquier persona que decida plantearse algún tema, el que sea, desde donde sea, bien puede hacerlo. Muy interesante, porque es que abre, como bien dice, unas posibilidades enormes. Sin embargo, sí creo que tener una programación le da otro matiz, o sea, y además de eso, es una continuidad que va más allá del individuo, digamos, de la creatividad que pueda tener una sola persona y montarlo y tirarlo por la red. O de la fugacidad. También, precisamente. Internet, entonces, ¿cómo? O sea, con nombre y todo, ¿no? Una estación, cómo hay precisamente una continuidad, cómo hay una programación, cómo hay unos trabajos que se desarrollan y que se montan. Y eso a mí me parece que sí, además de lo que has dicho, me parece muy, muy válido, sin duda alguna. Hay otra cosa, aquí hay una organización que le da una fuerza y abre unos espacios que, como bien dijiste ahorita, estamos aprendiendo a reconocerlos. Uh-huh. Yo, un poco hablando de mi experiencia aquí con el programa de Puerto Crítico, cada vez más me doy dando cuenta de las posibilidades. Al principio uno está aprendiendo y no dándose cuenta de cuánto lo están escuchando o no, algunas reacciones de las cosas que algún invitado dice, pero ya poco a poco te das dando cuenta que algo está pasando aquí y que sin duda comienzan a abrirse unas esferas de discusión que van teniendo algún efecto. Quisiéramos
que fuera un efecto más profundo, pero hay algún efecto. Hay una conversación, hay unas conversaciones que se están dando y que se van abriendo. Y yo creo que nuevamente, el hecho de que haya una programación, de que sea una estación de radio, más allá del individuo, produce unas capacidades que no necesariamente están en cualquier cosa, digamos. Sí. Ese es esta desde una comunidad de aprendizaje. Ese es el marco teórico. Yo podría decir que por lo menos desde mi punto de vista, yo lo he discutido ya con Carmen Ení, lo he discutido con María Cruz, que también es una colaboradora de la emisora. Hemos hablado desde la comunidad del aprendizaje, donde hay un aprendizaje y un intercambio de información intergeneracional, interdisciplinario también. Ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene su profesión que está alejada de las comunicaciones, pero también aportan desde sus espacios, ¿no? Desde sus conocimientos. Así que es una comunidad de aprendizaje y esa comunidad pues se trabaja en conjunto para aprender, compartir información, como ya dije, o sea, desde el ámbito interdisciplinario e intergeneracional, porque también tenemos adolescentes que nos enseñan muchísimo de todos los aspectos técnicos, ¿no? que a lo mejor no conocemos. Así que desde ahí, ese yo entiendo que es el marco teórico de esta emisora, comunidad de aprendizaje. Tremendo. Miguel, ¿algún comentario? Sí, quería enfatizar también que, contrario a las expectativas del medio digital, de que pues, se habla de la fugacidad, de que todo se extingue, de la lógica del soundbite, de lo que se dice brevemente y con máxima efectividad y a lo mejor menos profundidad, que contrario a eso, se está trabajando también un modelo donde más que nosotros querernos escuchar y ser faros de Alejandría cada semana, de la opinión final y de la lectura definitiva de los acontecimientos del país, que es un poco esa especie de moralismo autoritario que uno escucha desde la radio, sobre todo y tengo que decirlo, o sea, de personas cuya formación en derecho los acostumbra demasiado a ese respeto, esa especie de infalibilidad asumida con la cual se trata su opinión para bien y para mal. Esto es distinto. Aquí nosotros invitamos personas de distintos campos disciplinarios, les damos, ese es un primer aspecto, o sea, no es nuestra opinión la que se sobreimpone a eso, sino la discusión y los múltiples puntos de vista que estas personas traen. Y lo otro es el tiempo de sentarse a dialogar sin los cortes comerciales, sin la prisa de que tenemos que intensificar la acción antes de que vengan los comerciales para que cuando el individuo vaya al baño allá escuchándonos, pues tenga ganas de regresar corriendo a escuchar lo próximo que vamos a decir. O sea, eso es efectismo, esa narrativa tonta del formato tradicional de los anuncios y las pausas, eso no está aquí. Aquí manejamos una conversación larga, extendida, incluso old fashion, en el sentido de que es sentarnos a dejar que una persona articule, empiece una oración, la deja a mitad, doble por la esquinita, regrese a ella. O sea, ese tiempo, que es un lujo, es contrario quizás al prejuicio que hay contra medios digitales, el internet y demás, y la fugacidad con que se tiende muy desgraciadamente a relacionar con falta de profundidad en demasiadas ocasiones. Yo creo que ya hemos aprendido que estos medios, el censurarlos de entrada, o sea, como viejo chocho autoritario, con que estos son lugares efímeros y por ende irrelevantes, yo creo que ese acercamiento inicial está empezando algo mucho más profundo de lo que se quería aceptar en primera instancia. Y eso pues definitivamente uno lo confirma en la programación, en la estructura, en cómo se institucionaliza en el buen sentido de esa palabra, se le da continuidad, como dijo ahorita Juanqui, a esto. O sea, hay una producción, hay una organización y eso le da un peso que me parece que es importante también, porque si no sería el esfuerzo otro follón mediático digital más que se extingue en unos segundos. Esa es mi opinión por acá, y todos desde la distancia. Estamos todos desarrollando un público o educando un público que va a acercarse eventualmente a lo que es una cibercultura. O sea, una cibercultura, o sea, de sentarse a escuchar programas a través de la radio. O sea, lo que no existe en Puerto Rico, que es una radiocultura, ¿verdad? Pues estamos educando al público a que se siente a escuchar y estamos llamando a ese público que pues quiere sentarse a escuchar una conversación con profundidad, con contenido, con relevancia también. Otra cosa que me parece fascinante es cómo todo esto, ahora que tú dices de la cibercultura, en donde yo también estoy, otra vez, yo estoy aprendiendo un montón. Y esa palabra me la inventé ahora. No, cibercultura. Pero tiene sentido. Otra cosa que me parece fascinante es cómo, si bien esta información o estas discusiones están en la red,
también pueden transformarse y convertirse en libros, en papel, en otros medios de difusión y de discusión, que no solo se queda entonces en la red, sino que es totalmente transformable a otros medios, y que precisamente además de esa posibilidad, el contenido lo permite, por lo mismo que está diciendo Miguel, porque le damos el espacio para que las ideas puedan ser desarrolladas, y no es el soundbite. O sea, realmente hasta qué punto tú puedes publicar en papel un soundbite, pues realmente eso no pare mucho, eso no da para más. Sin embargo, cuando ya hay una discusión, una conversación más larga, donde por lo menos puedes elaborar unas ideas, pues ya eso cambia la cosa y se puede convertir y transformar en libros, en artículos, etcétera. Y eso a mí me parece también muy interesante. Y tenemos el precedente ya, Juan, exactamente. Que fue el compañero Carlos Pavón en su libro Polémicas, recientemente publicado, exacto, que nos encantaría tenerlo por acá nuevamente para dialogar con él. Se dio una de sus piezas, entiendo que es una de las entrevistas que tuvimos acá en el programa con él, sí. Empezándolo, sí, que es tremendo, o sea, que ya empieza a verse esos eslabonamientos de medios entre un lugar y otro. Sí, nos llena de mucha alegría que eso pueda ocurrir también, y que el contenido de radio, de transmisión, pueda ser elevado, digamos, ya a un texto exacto, impreso, por ponerlo en el sentido tradicional. Y eso es bien importante. Y en esa línea también, Salvador, existen otras emisoras digitales de Puerto Rico? ¿Y a qué se dedican? Sí. O sea, ¿qué hacen? Pues básicamente está Radio Huelga, ¿no? Que no sé si en estos momentos está al aire, pero obviamente son los pioneros. Está Inter Radio Web, que es la emisora de la Universidad Interamericana, que es un taller de estudiantes que hace un trabajo muy interesante, muy interesante. Está la emisora Radiorama Universitario, una emisora de Sagrado Corazón, que también está transmitiendo música latinoamericana, bossa nova, jazz, y tiene programas básicamente como estos, pero tal vez no con la libertad que tenemos nosotros acá, porque dentro del contexto universitario de Sagrado pues pueden haber unas líneas editoriales particulares. Está Radioactiva, que también es una emisora de Sagrado Corazón, ya un poco más dentro de lo que es la radiofórmula, ¿no? Se acerca un poco más a esa radiofórmula. Básicamente, que yo recuerde en este momento, esas son las emisoras en Puerto Rico. Creo que hay una más que no recuerdo ahora cuál es, pero esas son las emisoras que se pueden escuchar a través de internet. Es interesante, o sea, realmente todas las que dijiste, excepto Radio Huelga, vienen de instituciones universitarias. Exacto. Entonces, así como Radio Independiente, por llamarle así, parecería ser que Bonita es la 21ª. Y eso, pues, también nos dice algo. No solamente para poner a Bonita como en un pedestal, sino que la falta que hace, digamos, los espacios que hacen falta para seguir abriendo, digamos, las discusiones. Vamos en estos 3 minutos que nos quedan entonces a una reflexión. Yo creo, un poco hablando desde el principio, la democratización, como hemos titulado este programa, la democratización del, por llamarle así, de las discusiones, cómo esto abre unas esferas públicas. El término esferas públicas pues es un término teórico desarrollado por Jürgen Habermas, donde él habla cómo a través de la historia, sobre todo la historia occidental, algunos espacios durante el siglo XVIII y XIX comenzaron a abrirse, como los cafés, como la formación de periódicos, como las barras, en donde diferentes personas comenzaban a desarrollar discusiones acerca de lo que estaba sucediendo en sus lugares, ¿no? En sus países, en sus ciudades. Y de ahí en adelante comenzaron a abrirse precisamente todos estos espacios de polémica a través de estas publicaciones que pudieron democratizar las ideas y entonces formar movimientos sociales y discusiones que tuvieron efectos en la polis. Es curioso porque cuando tratamos de pensar en cómo globalizar, transnacionalizar y democratizar las esferas públicas, pues el Internet
en el caso de Puerto Rico ha sido una plataforma importante y en la radio, porque sí me parece muy revelador que fue Radio Huelga la que comenzó y la que abrió el camino, digamos, fue el parteaguas en lo que es la radio digital, y que Bonita Radio entonces también haya tomado muy en serio esa apertura para desarrollarse, pues me parece que es muy revelador, y que de alguna forma tenemos yo no sé si usar la palabra responsabilidad, pero la inspiración de seguir con esa tradición, ¿no? De seguir con una tradición que llame a la solidaridad, que llame a la discusión, que llame a la reflexión y al compartir ideas que nos lleven más allá de lo que el mercado, el neoliberalismo y estas supuestas democracias, que son plutocracias cada vez más claras, nos están imponiendo. No sé si quisieran es elaborar. Importante, Juanqui, también establecer que el medio de Bonita nos ha permitido consolidar una serie de amistades, relaciones, afectos, espacios de aprendizaje que hemos desarrollado desde las redes sociales. Muchos de nuestros invitados pues no hemos tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, y hemos tenido acceso a ellos precisamente a través de experimentar sus opiniones, sus puntos de vista, sus formaciones desde las redes sociales. O sea que se dan también unas oportunidades, pienso yo, que vuelven a poner en entredicho esta especie de ninguneo con el que las redes insistentemente pues, quieren ser representadas. O sea, yo me muevo entre dos extremos, veo personas que se toman quizás demasiado en serio el planteamiento de las redes y le dan entonces un valor que quizás trasciende lo que es, pero también veo un ninguneo en otros extremos, donde no se le adjudica las influencias que permite y las colaboraciones que permite. Y yo creo que esas solidaridades de las que estás hablando, Juanqui, vienen un poco por ahí, y el programa y Bonita y estos espacios ayudan a consolidarlas de alguna manera, a llevarlas a un paso más allá. Yo creo que Bonita Radio también es un ejemplo de la autogestión. O sea, en Puerto Rico se ha dado un movimiento que el teatro se está autogestionando, que la comida se está autogestionando. Hay espacios donde se está abriendo al mercado de alimentos, ¿verdad?, alternativos. Y Puerto Rico, o sea, Bonita es una respuesta a ese movimiento social de cada vez más puertorriqueños que están asumiendo posiciones y están asumiendo el control de sus propios entornos, y en este caso pues a través de la expresión radial o cibernética. ¿No? Y muy bien, en tiempos de precariedad, y no queremos caer en el discurso de que tienes que reinventarte y echar palantismo, etcétera, etcétera, pero sin duda alguna, cómo manejamos lo que tenemos y cómo creamos nuevos espacios de lucha, nuevos espacios de reflexión, nuevos espacios de creatividad y creación, tanto desde la ficción como de los documentales, como desde precisamente la conversación, y como bien dijiste, Miguel, o sea, se han abierto espacios de amistad y de solidaridad que antes no existían, y que este programa para nosotros pues ha permitido esos lazos y esos contactos que son fundamentales, yo diría. Sí. Seguro. Entonces, yo creo que con esto lo vamos a despedir y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Gracias. Para mí es un placer estar en mi programa favorito de Bonita Radio. Los escucho siempre. Dos veces. La semana que viene estamos con Alfredo Torres hablando sobre la política las políticas del libro en Puerto Rico. Nos vemos la semana que viene en Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.